Rafa se ha tomado un merecido descanso por un par de semanas. Mandamos saludos si nos está viendo. Saludamos a todos. Este es el programa número 32 de Tribuna TV. Queremos empezar, esperemos ser breves esta vez, por algo que veníamos leyendo en los informes internacionales que refieren a que en Europa se están produciendo una serie de hechos llamativamente que no se ven hace bastantes décadas, digamos. El primero es el nivel de inflación que están atravesando los principales países de la Unión Europea. Nos referimos a Alemania, Francia y Reino Unido sobre todo, por lo cual algunos analistas han calificado de un invierno complicado realmente que se viene para Europa. Especialmente en el Reino Unido tenemos una situación de desabastecimiento. Esto está asociado a digamos, los efectos del Brexit, ¿verdad?, que complican o traban el ingreso de inmigrantes, y eso produce que en sectores donde los trabajadores, digamos, inmigrantes ocupaban puestos especializados, como pueden ser los camioneros, está produciendo todo un desabastecimiento, especialmente de combustible, ¿verdad? Lo cual ha producido que el gobierno del Reino Unido tenga que recurrir incluso al ejército, ¿verdad?, a soldados, porque se estaban produciendo largas colas en las estaciones de servicio, en las gasolineras. También hay un especial desabastecimiento de productos cárnicos por la falta de trabajadores en avícolas y en frigoríficos, que también es un lugar donde hay un gran número de trabajadores inmigrantes. En Alemania hay una situación de inflación importante, como hace 29, 30 años que no hay. Y en Francia el gobierno de Macron ha tenido que dar marcha atrás con un aumento de tarifa eléctrica por temor, además que Francia está en un proceso electoral, ¿verdad? Pero este retroceso de Macron tiene que ver en el aumento de la tarifa eléctrica con un temor a desatar una lucha salarial y que ingresen en el escenario de los sindicatos. Es decir que Europa, uno de los bloques en disputa, digamos, en esta guerra comercial que tiene como protagonista China y Estados Unidos, atraviesa esta situación con problemas locales y barriales, ¿verdad? Incluso sobre este problema de Inglaterra hay un analista que dice que recuerda, muchos están recordando, la situación de 78 y 79 con grandes, es decir, una época en la que se produjeron grandes huelgas de los funcionarios públicos, sobre todo por aumentos salariales, bajo un gobierno laborista, ¿verdad? Hay una situación similar, a pesar de que todavía no aparece el problema salarial como central. Esto queríamos mencionarlo porque el mundo, esta es la caracterización que hemos defendido desde nuestra corriente política, el mundo capitalista atraviesa convulsiones de diferentes grados todo el tiempo. A veces parece que se mitiga porque la ola baja, pero ayudan a comprender los problemas que se vienen incluso para nosotros, y retomar el hilo de algo que hemos venido colocando nosotros, que es que el retroceso de la pandemia, por un lado, o que se haya mitigado, digamos, la ola de muertes mayor, digamos, los picos más altos de contagios y de muerte, deja paso a todas las penurias que la pandemia ocultaba. Es decir, mientras se luchaba por las cuarentenas, contra las cuarentenas, por las cuarentenas, había conflicto entre los gobiernos, había una lucha por las vacunas del mercado, quedaban en un segundo plano las reivindicaciones económicas, las penurias económicas, la miseria. Y retirada la primera ola, esa ola de muertes y de contagios, reaparecen con una redoblada fuerza, ¿verdad? Es decir, la pandemia, parcialmente retrocediendo, ha dejado paso a todas las contradicciones del capital, ¿no?, que decía que, bueno, a partir de esto íbamos a salir mejores y demás. Y particularmente en América Latina, lo que ha quedado claro es que los capitalistas no han perdido nunca. Es decir, durante todo este periodo, ustedes tienen que saber que
los grandes exportadores, antes con la soja, ahora con la carne, yo les voy a contar algunas cifras que se dan muy concretas para no abrumar, han hecho dinero como nunca. La soja en su momento, hasta mayo, valía arriba de $600. Después bajó un poco a 460 y ahora ha bajado un poco más aún. Pero pasa lo mismo con la ganadería. La cantidad de toneladas y el precio de la tonelada están en niveles históricos. Lo mismo la cantidad de cabezas faenadas. Yo tengo por aquí la declaración de un empresario, no le dicen productores. Para nosotros los productores son los trabajadores, solamente. Pero por aquí tengo la declaración que me pareció muy ilustrativa, ¿verdad? Dice uno de los ganaderos que expresó: los que estamos en el negocio nunca vimos un mercado tan caliente y de tan altos precios. Es decir, completamente extasiado el hombre, ¿no? Y se dan cifras ahí, casi $5.000 la tonelada de carne. Y bueno, el principal exportador obviamente está siendo China, que se ha beneficiado, ¿no? Si los exportadores uruguayos se han beneficiado, en primer lugar porque Brasil está trancado con el tema de las exportaciones, Argentina tiene restricciones propias de decisiones políticas tomadas en ese país, y esto beneficia en gran medida al mercado uruguayo y a los capitalistas uruguayos, a los exportadores uruguayos, lo cual, si se mantiene el nivel de faena durante estos últimos 2-3 meses que quedan del año, se estaría rompiendo el récord de 2005-2006 en millones de cabezas faenadas, que anda por los 2,5 millones, ¿verdad? Es decir, esto lo coloco para que se vea que en 2019, que también tenía récords históricos, 2020, que también, si plena pandemia estamos hablando, y ahora 2021, los capitalistas han amasado fortunas fabulosas, nunca vistas. La teoría de que la pandemia produjo pérdidas y de que estábamos todos en el mismo barco es una falacia armada desde arriba, ¿no? Había por ahí una imagen que decía: estamos en el mismo barco. Ahora no la recuerdo exactamente, estamos todos en la misma tormenta, algunos estamos en un yate y otros estamos en una balsa. Es decir, era así, ¿no? Esto es bien gráfico, ¿verdad? Esta es la situación económica para que antes, como le decíamos, antes la soja, los sojeros y ahora los exportadores han amasado esta fortuna, plata que luego se deposita en el exterior, ¿verdad? Es decir, ni siquiera es que invertida productivamente, mientras se discute. Es decir, mientras en este polo se concentra la riqueza, en el otro polo se discute cómo se le saca más a ese polo, a los trabajadores, a los jubilados, por medio de la reforma de la seguridad social, ¿verdad? Entonces, tenemos toda esta situación de una comisión de expertos que discute un proyecto de ley. En estos días debería terminar definitivamente el trabajo de esta comisión de expertos y presentar el borrador definitivo al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, en base a eso, utilizarlo como principal insumo para un proyecto de ley. Pero ya se conocen los principales términos de ese documento, que básicamente hace hincapié en el cambio del cálculo de jubilatorio, en el aumento de la edad de retiro, esto vendrían a ser los grandes ejes, y en el mantenimiento del negociado de las AFAP. Notablemente, ha salido una declaración del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, es decir, un órgano, para los que no están tan al tanto, es un órgano integrado por 15 miembros, en el que tienen presencia la mayoría de las corrientes, que los términos en que maneja este rechazo a la reforma de la seguridad social, al aumento de la edad de retiro, son absolutamente ambiguos. Es un documento que tiene 6 puntos y en el cuarto coloca esto. Ya lo hemos abordado en otros programas. Es importante volver a colocarlo porque estamos en vísperas de un congreso del PIT-CNT. Estamos en plena campaña, como pusimos en el título de este programa 32, en vísperas del lanzamiento, es decir, con todo de la campaña contra los 135 artículos de la LUC, y por parte del gobierno de la defensa de los 135 artículos de la LUC, en el que ya ha anunciado la creación de un comando conjunto de todos los partidos
de gobierno, Cabildo Abierto, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, en defensa de esos 135 artículos, donde se dice, donde incluso interviene abiertamente la vicepresidenta Beatriz Argimón, donde dice, bueno, esto lo votaron los uruguayos, nosotros vamos a defender los 135 artículos, y del otro lado no hay una claridad en rechazo a la LUC como instrumento reaccionario de gobierno, y por ahí anda un video que no sé si Damián, compañero Damián que nos está asistiendo hoy, espero que salga lo más claro posible esto, por ahí anda un video que me pareció muy gráfico, que se subió a las redes, de un sector de compañeros que están impulsando la campaña por la derogación de los 135 artículos de la LUC, que es muy claro, ¿verdad? Ahí como, no sé si en este momento me da el ok también de que se está pasando perfecto, que grafica la estrategia con la que se ha decidido ir a esta campaña, ¿verdad? Contra la LUC, que es, hay una banana y muestra la LUC, no está muy buena, vamos a sacarle la peor parte, que tiene que ver con esta estrategia de contención de daños, ¿no? Es decir, el mal menor, buscar el mal menor, la LUC no está muy buena, confirma la denuncia de los sectores que impulsaban el referéndum contra toda la LUC y de las propias bases del Frente Amplio, ¿verdad? Que decían, ¿cómo puede ser que nosotros enfrentemos la LUC del gobierno reaccionario, fascista y todos los calificativos que se han puesto, se le pusieron durante la campaña, y se le vote 250 artículos de esos 400 por parte del Consejo de los Frente Amplio. Los demás se preparan, nosotros lo resumimos en algún momento con una frase que decía, los demás, la policía se prepara para la guerra y el piso se prepara para negociar, ¿no? Es decir, como que si a alguien le están pegando en el piso, en lugar de defenderte pidas, o de separar, ¿no? Pidas diálogo. Esto respecto a la LUC, es decir, tenemos movimientos en el oficialismo de abierta defensa, esta creación del comando, y empalma con estas pretensiones reformistas en las que el gobierno ha movido sus fichas. La semana pasada hubo una reunión en Washington donde participaron Arbeleche, la ministra de Economía, y el presidente del Banco Central del Uruguay, con los dirigentes del FMI, en una reunión anual que hay ahí del Banco Mundial y del FMI en Washington, donde se le expresó el apoyo, dice Arbeleche, de parte del FMI, pero se exhortó a que no se detengan las reformas, es decir, que esto tiene que ir. Y el gobierno ha anunciado, hoy lo pone en título el semanario Búsqueda, que independientemente del resultado de la LUC, las reformas tienen que ir. Lo cual abona esto que nosotros hemos abordado en diferentes programas de Tribuna TV, que tiene que ver con que la LUC, a pesar de ser un programa, un armado, que busca bajarle un mazazo al conjunto de la población explotada, de los trabajadores, todavía no es el mazo. Quiere decir esto que todavía no es el ataque, ¿no? La LUC genera todo un régimen jurídico, prepara el terreno, pero todavía el gobierno tiene que hacerla valer. Es decir, no alcanza con enunciar una serie de cuestiones. Por ejemplo, podemos ver que en el conflicto que se desarrolló en Catonatí por parte de los trabajadores portuarios, el gobierno de la calle, reaccionario, fascista y todos los calificativos que se le quieran poner, no declaró ningún tipo ni de esencialidad, como le hicieron un gobierno de izquierda contra la huelga docente, ni tampoco tomó ninguna medida represiva contra ese paro de 72 horas. Es decir que, si bien hay un intento y algunos lo presentan de manera más abierta, como el caso del Cabildo Abierto, de ir a un ataque, por ejemplo, hoy en día se ha anunciado que Cabildo Abierto pretende impulsar un proyecto para que la ocupación no sea parte de la extensión de huelga. En la LUC se insinúa, pero todavía, a ver, ¿cómo decirlo para que ustedes, con otras palabras? Todavía no le ha infringido la burguesía, representada por el gobierno, no le ha infringido una derrota al movimiento obrero ni a la clase obrera. Se la tienen que decir, para ir a un ataque al salario en toda regla, para ir a un ataque
a los derechos de huelga, de ocupación y a los métodos históricos de la clase obrera, todavía tiene que derrotarla a la clase obrera, la burguesía, el gobierno. Eso no ha pasado. De hecho, hay reservas y hay conflictos de todo tipo y con todos los métodos. Es lo que hemos visto durante este periodo. Enseguida que se sale de la pandemia, incluso antes, se generan ocupaciones, se generan huelgas, piquetes, movilizaciones, asambleas, incluso elecciones, sindicales. Entonces, hay reservas en la clase obrera como para enfrentar la LUC, como para enfrentar la reforma de la seguridad social, ni que hablar, que es lo principal. Pero llamativamente, desde el PCNT se han distribuido toda una serie de documentos a los sindicatos, esa es la información que nosotros manejamos, pero todavía no tenemos un documento sobre la reforma de la seguridad social que aborda este problema, que realmente es el principal problema que debería discutir el Congreso del PCNT. Puede discutir muchas cosas, pero no hay otro. El gobierno está anunciando que no importa a él, obviamente que esto, el problema no es solamente anunciarlo, ¿no? Si el gobierno perdiera un referéndum de las características de las que se presentan, anulando 135 artículos de la LUC, está considerablemente limitado para ir a una acción contra las jubilaciones. Pero el mensaje que está dando es a la burguesía en el sentido, lo mío va, es un mensaje a las calificadoras de riesgo, Moody's y demás, que también están monitoreando especialmente los pasos que se están dando respecto a la reforma de la seguridad social. Y bueno, esta es la situación, digamos, previa. Y el PCNT no aparece discutiendo esto. No hay. La pandemia terminó, pero la dirección del PCNT sigue cuarentenada. Tenía poco sentido que estuviera cuarentenada en el momento en que había lucha. Ahora tiene aún menos sentido porque la pandemia retrocedió. Los muertos se cuentan con el dedo de una mano por semana. Han bajado la cantidad de personas en los CTI. La vacunación aparentemente ha generado ha cumplido una función preventiva y demás. Pero la dirección del PCNT está enfrascada en la elección de Fernando Pereira para la presidencia del Frente Amplio. Es inusitado esto, ¿no? Es decir, incluso la propia campaña contra la LUC empalma todo el tiempo con la propia campaña para la presidencia del Frente Amplio. Entonces, lo que nosotros del Partido de los Trabajadores hemos defendido, primero es siempre impulsar la movilización popular, impulsar la movilización de los trabajadores, todo tipo de método de acción, de lucha y de acción directa. Esto ha sido recogido incluso por el semanario Búsqueda, de manera distorsionada, obviamente, porque el semanario lo presenta como que el Partido de los Trabajadores le declaró la guerra a Saldaña de la Calle, porque la calle nos declara la guerra a los trabajadores. No es el Partido de los Trabajadores, hay que corregirlo esto. Nosotros llamamos al movimiento obrero, a la clase trabajadora, a los explotados, a declarar la guerra a Saldaña y a la calle, porque ellos nos han declarado la guerra a nosotros. Quieren ir sobre las conquistas históricas del movimiento obrero, contra las conquistas jubilatorias, empeñar, digamos, los ahorros de los trabajadores para bajar el déficit fiscal. Esas son las exigencias del FMI. Esta ha sido nuestra consigna, la mantenemos, vamos a trabajar en ese sentido y es lo que hemos defendido. Y la movilización popular. En ese sentido, obviamente, nosotros impulsamos contra la reforma de la seguridad social todo tipo de organización y movilización. La mayor cantidad de comisiones barriales que se están organizando, que ya tienen presente y a la vista un acto para finales de octubre o principios de noviembre. Todavía no hay que definirlo. Es muy importante esto, que se tomen acciones callejeras, que se vea en la calle a la gente, que haya actos contra esta pretensión, porque el PCNT no lo está denunciando. Es decir, que hay una pretensión de negociación. Bueno.
el propio referéndum contra la LUC, en gran medida nosotros hemos colocado que se impulsó sobre todo en contra del ala derecha del Frente Amplio, si uno incluso lo ve con un poco de detenimiento, contra todo el Frente Amplio, se impuso, fueron las bases y sobre todo los sectores sindicales que le impusieron a un sector de su dirección, sobre todo el Partido Comunista y un sector del Partido Socialista, el referéndum. El que expresó mejor esto fue en su momento Michelini, ¿verdad? Que dijo, prefiero que los jóvenes estén juntando firmas y no enfrentándose con la policía como pasa en Chile. Es decir, que Michelini, eyectado luego de la dirección del Frente Amplio por convocar a aglomerarse para firmar, y que finalmente sale bastante fortalecido de estas disputas internas de las camarillas del Frente Amplio, en gran medida, digamos, a pesar de que luego lo mutiló al referéndum, surge en contra de la propia dirigencia del Frente Amplio, ¿verdad? Esto tiene que ser entendido porque también el referéndum es colocado como la salida, ¿no?, para frenarle la mano al gobierno. Pero del otro lado se anuncia que a ellos no les importa cuál va a ser el resultado del referéndum porque van a seguir adelante igual. Uno puede decir que es una bravuconada y uno considera que las condiciones políticas no tendría los instrumentos del gobierno para ir a un ataque contra la educación, una reforma de la educación profunda, ni de la seguridad social, si perdiera el plebiscito, ¿verdad? Del otro lado lo que hay es una respuesta a negociaciones, ¿no? Primero mutilando el propio referéndum y luego con la participación que tiene el Frente Amplio y el PCNT en la comisión de expertos y dándole cobertura, digamos, a los atropellos que se preparan contra los trabajadores. Hay que decir que, y es lo que hemos colocado en una nota que pueden encontrar en nuestro portal, en nuestra web, pt.org.uy, y que invito a que la lean, comenten, critiquen, etc., que todas estas negociaciones que el Frente Amplio pretende abrir con el gobierno, todo el tiempo, son contra un gobierno que no es un gobierno fuerte, es un gobierno que ha sufrido diversas modificaciones desde que asumió, ha tenido diversas se ha metamorfoseado, ha tenido que renunciar a poco tiempo de asumir el canciller, Talvi, luego otras series, por diferentes razones, de cambios ministeriales, que reflejan y que ha llevado de lo que fue en un inicio, o lo que parecía en un inicio, un gobierno colegiado, ¿verdad? Que todo indicaba que el gobierno primero no tenía mayoría propia, el partido de gobierno, a su vez el propio partido de gobierno estaba dividido en distintas camarillas que no respondían a la calle Pou, y todo indicaba que lo que parecía ser un gobierno, ¿no?, de características colegiadas, rápidamente se transformó en un gobierno semi-bonapartista, ¿no? Es decir, donde el presidente aparece ocupando todo el escenario político y donde los partidos socios tienen dificultades para desvincularse de él y tomar distancia, entre otras cosas por el alto grado o al menos que eso refleja en las encuestas, todo depende de cuándo se tomen y cómo se tomen, pero todas indican que hay un alto grado de popularidad, aprobación, manejo de la pandemia, y que le dan números relativamente buenos o relativamente altos, y eso evidentemente complica para cuestionar a la figura presidencial y la autoridad por parte de los socios. De todas maneras, esto no deja de indicar la inestabilidad del propio gobierno. Primero porque es un semi-bonapartismo de características muy peculiares, inconsistentes, porque no tiene mayoría parlamentaria, su propio partido. La coalición en sí tiene mayoría y es holgada, pero frecuentemente, ante cada problema, esa mayoría se transforma en una mayoría que no es amplia y se vuelve es una mayoría minoritaria por diferentes disensos de los socios, o incluso se vuelve minoría en muchos aspectos. Entonces, esto viene a reforzar el carácter débil, es decir, de debilidad del gobierno y no de fortaleza. Bueno, hay otras características que tienen que ver con esta relativa debilidad, los choques, las inconsistencias, ¿no? Los choques permanentes entre los partidos,
Bueno, ahora el último cambio ministerial referido a Cardoso, ¿no? Con el Colorado, que tiene que ver incluso con presuntamente hechos de corrupción. Es decir, que ha tenido cambios ministeriales por todas las razones habidas y por haber el gobierno. La razón por la que hay en una oposición que ostenta casi el 50% del voto no vaya a fondo con esto, primero para mí, y obviamente para nosotros, tiene que ver con que el Frente Amplio no se recupera del golpe de la pérdida electoral, primero por un lado, y por el otro con el hecho de que necesita hacer letra con la burguesía, ¿verdad? Es decir, necesita presentarse con respetabilidad frente a la burguesía para volver al poder en 2024. Todos los desvelos van ahí. El propio Fernando Pereira, dirigente del PCNT y ahora seguramente presidente del Frente Amplio, lo dijo muy claramente en una entrevista. Nosotros tenemos los cuadros y tenemos la dirigencia para volver para hacer avanzar, es decir, para recuperar todo lo que el gobierno está haciendo retroceder, repararlo en 2024. El hombre no advierte que estamos en 2021 recién, que la situación económica no termina de despegar, que la baja en la cantidad de compañeros y compañeras en seguro de paro no tiene que ver con el hecho de que volvieron al trabajo, sino que se vencieron los seguros de paro. Y mentirosamente los medios y los periodistas y los divulgadores y vinculados al gobierno presentan como una parte de reactivación del mercado laboral. Por otro lado, la alternativa que se ha presentado a la desocupación han sido los jornales solidarios, que ahora se pretenden, por pedido, entre otros, de los propios intendentes del Frente Amplio, una extensión de 2 meses aparentemente y 2 meses más, como una suerte de seguro de paro parcial, es lo que ha anunciado el ministro del Trabajo. Y esto lo ha salido a festejar vivamente, por ejemplo, Lima, el intendente de Salto. El Frente Amplio, en lugar de denunciar estos jornales como las de superexplotación para poner en competencia y de exigir trabajo, obviamente, de exigir salarios dignos y puestos de trabajo, pide la extensión de un régimen de precarización laboral al extremo. Estamos hablando de 12.500 pesos al mes. O sea, compañeros, no es que estamos inventando, no estamos radicalizados ni exigiendo 100.000 pesos de salario mínimo, 12.500 pesos al mes. Compañeros, algunas cosas que anoté las voy a obviar, pero nos interesa esto. En víspera de un congreso del PCNT hay elementos que están ausentes en el debate. Nosotros obviamente que propiciamos todo tipo de deliberaciones en las organizaciones populares y apoyamos todo tipo de medidas e impulsamos esta metodología, porque el espejo en el que nosotros debemos mirarnos sigue siendo Chile, sigue siendo, las movilizaciones enormes que hubieron en Colombia, que por otro lado son procesos que delatan la enorme inestabilidad de los regímenes políticos. La caída de Trump antes, la presidencia de Bolsonaro, que pende de un hilo todo el tiempo y solamente se explica su permanencia en el poder por el papel de colaboración del PT y de Lula y de la CUT, es decir, la burocracia sindical. Brasil ha atravesado realmente una masacre social desde el punto de vista de la pandemia, y las condiciones económicas no han hecho otra cosa que empeorar. Argentina permanentemente está sumida en crisis que las elecciones no logran destrabar ni logran elevar a alguien que la haga salir del impasse ese permanente en el que parece estar todo el tiempo. Las movilizaciones son gigantescas, la desocupación es récord. Entonces, Chile, Colombia, las crisis en Ecuador, los golpes en Bolivia, estamos en un continente de por sí convulsivo, pero además, con lo que arrancábamos el programa de hoy, el mundo aparece en una situación convulsiva. Es muy importante monitorear esto, es muy importante porque
a su vez, detrás, el telón de fondo de todo esto es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que tiene su propio capítulo en América Latina. Ahora ha anunciado el gobierno de Estados Unidos una fuerte inversión que ya muchos la dan por insuficiente, y que tiene que ver con hacer de contrapeso a la presencia china. Como ustedes saben, China propicia esta llamada ruta de la franja y la seda, o ruta de la seda, que es una serie de inversiones en infraestructura, en tecnología. En algún momento lo vamos a abordar en profundidad de esto, porque es un tema muy interesante. Pero América Latina tiene todos los elementos es un polvorín, para decirlo mal, de manera sencilla. Uruguay no va a escapar a esa situación. Lo que puede aparecer como algo más estable o con recambios más ordenados son en general visiones un poco superficiales. Las condiciones para que Uruguay resurja, como plantean algunos, sea de la mano de un nuevo gobierno de derecha o de un nuevo periodo o ciclo de gobiernos frente amplistas, está condenada al fracaso, porque las condiciones económicas para reproducir esa situación no están presentes. Los mercados se encogen, no hay espacio y Uruguay es un tercer violín en eso. Esta crisis que se ha discutido en torno al Mercosur y demás refleja que la calle Pou no puede salir del palabrerío. Es un gobierno extremadamente fragmentado, con crisis internas, con discusiones permanentes, a la que una serie de victorias del movimiento obrero, de la clase trabajadora, pueden hacer colocar a la defensiva permanentemente. Esas luchas se han dado, la mayoría de carácter defensivo, pero con una salvedad: son luchas de carácter defensivo frente a un gobierno en algún aspecto en dispersión, en muchos sentidos. Que es la dispersión no de aparatos políticos, que lo son, sino que refleja la dispersión de la propia burguesía. El gobierno, a su vez, al gobierno se le exige por parte del imperialismo, de las calificadoras de riesgo, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que vaya a un ataque en regla contra el movimiento obrero. Pero para ir a un ataque en regla necesita encolumnar detrás de sí a toda la burguesía. No parece aún eso. Me están haciendo señas acá que vaya redondeando. Bueno, 19:45, estamos perfectos. Y cerrar con esto: es necesario que esas luchas cobren un carácter de conjunto, salgan de la dispersión. Para eso se necesita una dirección que trabaje para eso. No una dirección que esté pensando ni en 2024, ni en tener la dirección del Frente Amplio, ni en abrir negociaciones permanentemente cuando nos golpean todo el tiempo. Entonces, esta es la línea que nosotros defendemos, de la movilización, de la lucha. Obviamente, se han anunciado por parte, por ejemplo, de ADES, hasta donde entiendo, no sé si de FENAPES, pero al menos de ADES Montevideo, de ocupaciones con cortes de calle. Muy importante esto, hay que darle una proyección. Esperemos que el próximo programa tenga un compañero o una compañera de ADES que nos cuente más esto, pero me parece importantísimo, porque una de las cosas que ha logrado los gobiernos del FAS es colocar la palabra piquete como insulto, ¿verdad? Y este decreto antipiquetes como medida preventiva contra las luchas. Nosotros, obviamente, que reivindicamos la lucha, reivindicamos los piquetes, reivindicamos la acción directa, y es para lo que vamos a trabajar. Compañeros, compartan, critiquen, comenten, y espero que haya salido lo mejor posible. Le agradezco a Damián, que vino a asistirnos hoy, y los esperamos el próximo jueves con el próximo programa. Muchas gracias.